Hay decisiones que no solo cambian una carrera, cambian una identidad, cambian la manera en la que un futbolista se mira al espejo. Y hoy, el nombre que está en el centro de esa tormenta es el de Alejandro Zendejas. Porque después de que TUDN reportara su ausencia en una convocatoria clave de Estados Unidos para la fecha FIFA de marzo, el ruido alrededor de su futuro explotó de inmediato. Y no es para menos. A semanas del Mundial de 2026, quedar fuera de esa lista encendió todas las alarmas sobre su lugar real en el proyecto de Mauricio Pochettino. Pero aquí viene lo más duro, lo más incómodo, lo que convierte esta historia en algo mucho más profundo que una simple no convocatoria. Porque alrededor de Zendejas empezó a crecer una sensación dolorosa, la de haber apostado por una selección que hoy no termina de responderle con la misma confianza. Distintos reportes recientes coinciden en que el extremo del América se ha ido alejando del radar inmediato de Estados Unidos, aun cuando el México sigue siendo visto como uno de los jugadores más determinantes de su club. André Jardiné incluso salió públicamente a respaldarlo tras su omisión, dejando claro que, desde su visión, Zendejas tiene nivel para mucho más. Y eso es justo lo que vuelve esta historia tan potente, porque no estamos hablando de un futbolista cualquiera, estamos hablando de un jugador que tomó una decisión de selección en medio de presión, expectativa y polémica. Un jugador que cerró la puerta a México para representar a Estados Unidos de forma definitiva, después de un proceso que ya venía cargado de tensión desde años atrás. En ese momento, la apuesta parecía lógica, parecía estratégica, parecía el camino correcto. Pero en el fútbol, el tiempo no perdona. Y una elección que ayer parecía brillante, hoy puede sentirse como una herida abierta. Imagínate eso por un segundo. Ser figura en uno de los clubes más grandes del continente, responder en partidos bravos, cargar con presión cada semana, y aún así mirar la lista de tu selección y no verte ahí, otra vez. Mientras el mundial se acerca, mientras el reloj corre, mientras entiendes que quizá el tren más importante de tu vida se está yendo sin ti. Reportes de marzo hablan justo de eso, de un Zendejas que se aleja del mundial de 2026 tras no entrar en los planes inmediatos del USMNT para amistosos de alto nivel contra Bélgica y Portugal. Ahora, hay que decir algo con claridad. Hasta este momento, no encontré una confirmación oficial de que Zendejas ya haya decidido retirarse de la selección de Estados Unidos. Lo que sí está documentado es su ausencia reciente, la preocupación real sobre sus opciones mundialistas y el debate cada vez más fuerte sobre si fue valorado como esperaba. Así que la historia, hoy, se mueve entre el golpe deportivo y el rumor que amenaza con convertirse en una ruptura total. Y aquí es donde todo se pone todavía más intenso. Porque para entender por qué esta posible decisión pesa tanto, primero hay que regresar al inicio, al momento exacto en que Zendejas tuvo que elegir entre dos banderas, entre dos caminos, entre dos futuros completamente distintos. Si te quedas hasta el final, vas a entender no solo por qué esta noticia ha sacudido tanto al entorno del fútbol internacional, sino también qué pasó realmente antes de esta fractura, quiénes influyeron en su decisión y por qué hoy el Chaparro podría estar enfrentando el mayor arrepentimiento de su carrera. El arrepentimiento no siempre llega de golpe. A veces se cuela poco a poco, en silencio, partido tras partido, convocatoria tras convocatoria. Y eso es exactamente lo que hoy parece estar viviendo Alejandro Zendejas. Porque para entender ese posible arrepentimiento, hay que regresar a ese momento clave, ese punto donde todo cambió, cuando tuvo que elegir entre representar a Estados Unidos o a México. Una decisión que, en el papel, era profesional, pero en el fondo, era profundamente emocional. Zendejas no era ajeno a México. Se formó futbolísticamente aquí, creció en la Liga MX, se consolidó como jugador en clubes mexicanos y, más importante aún, conectó con una afición que lo veía como uno de los suyos. No era un extranjero más, era un mexicoamericano que había construido su identidad dentro del fútbol mexicano. Y eso pesa, más de lo que muchos creen. Cuando llegó el momento de decidir, México ya lo había considerado antes, ya lo había tenido en procesos juveniles, pero hubo un problema, un detalle que terminó marcando todo: su participación con selecciones menores sin el cambio de federación completamente claro. Una situación administrativa que generó tensión, molestia y desconfianza. Y en medio de ese caos, apareció Estados Unidos. Un proyecto más estructurado, más directo, con menos ruido burocrático y con una promesa implícita: oportunidad real. Zendejas eligió a Estados Unidos, cerró la puerta a México y lo hizo.